Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sabemos a qué hora usted nos puede estar sintonizando el día de hoy aquí por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Bienvenidos a un programa más de Vamos Guate. Hoy estoy aquí con mi compañero Luis Fernando Galvez. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Hola Eduardo, y sí, ya con usted ahí, con nuevos horarios también, en este momento seguro que esperamos que usted esté dirigiéndose a su casa u oficina, aunque los horarios se extienden un poco más ya, y de hecho en el octavo mes del año, así que por favor agosto ya no nos sorprendas, que sigan las cosas como van mejorando poco a poco, y esperamos que usted pues esté bien, ahí si usted está convaleciente de salud, pues también ahí un abrazo donde quiera que esté y que si usted se quede con este programa el día de hoy, que lo comparta también ahí en sus redes sociales, ya sea que si lo está escuchando a través de la radio o a través de las redes sociales, que comparta este mensaje para que más personas puedan tener conocimiento de lo que hoy vamos a estar conversando, que seguro va a ser un tema de mucha discusión y análisis y que esperamos su participación a través de Facebook y a través de también de las redes en Instagram y en Twitter como Vamos Guate TV. Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía y hoy tenemos el gusto de tener a dos invitados. Está Juan Callejas, papá, músico, empresario, filósofo, ya no sé ni qué más decir. Bienvenido, Juan Callejas, al programa de Vamos Guate. Muchas gracias a todos por la oportunidad de poder participar. Eduardo, Luis Fernando, Arkel, un gusto. Y pues esperamos poder agregar valor a todos el día de hoy. Buenísimo, y como siempre, pues usted ya lo conoce, ya ha estado varias veces aquí en el programa. Y hoy, pues también aceptó la invitación de estar aquí con nosotros, Arkel Benítez. Muy buenos días, muy buenas tardes. Buenos días, mucho gusto. Un placer siempre estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el tema del día de hoy. Y esto viene a consecuencia de un tweet que yo puse, que por cierto yo no soy muy tuitero, no mucho me gusta estar tuiteando y trato de hacer lo posible para estar vivo en el Twitter, y fue qué valores nos deben de regir como Estado. Entonces me gustaría que Arkel comenzara esta discusión con respecto a qué valores nos deberían de regir como Estado. Bueno, yo creo que acá lo importante es primero tener en cuenta que al hablar del Estado, tenemos un documento supremo, digamos, que es la Constitución, ¿verdad? Y obviamente los abogados siempre nos decantamos por partir desde ese tronco normativo, digamos, que es como la matriz de todos los derechos que tenemos, que están previstos en la Constitución. Entonces, al hablar de valores y de Estado, no podemos eludir la importancia que tiene la propia Constitución de la República y algunas otras leyes que también tienen un rango bastante elevado. Muchas veces se discute y se ha puesto en discusión en los últimos años el preámbulo de la Constitución de la República, por ejemplo, ¿verdad? Ese preámbulo en donde los constituyentes invocaron el nombre de Dios para poder desarrollar toda la estructura, el andamiaje de lo que es la Constitución que hoy nos rige, ¿verdad? Hay que recordar que, por ejemplo, otras latitudes como Europa, en su momento, con la Unión Europea, quisieron desarrollar un proyecto de constitución europea y no pasaron del preámbulo, precisamente porque tuvieron posiciones encontradas sobre aquellos que defendían la idea de que podían invocar el nombre de Dios también, y los que creían que no se debía invocar el nombre de Dios. Entonces, digamos, ese es un punto de partida también para situarnos y para también considerar en dónde estamos parados con el tema de, digamos, de esa génesis de los valores o de las creencias que podemos tener en países como el nuestro, ¿verdad? Obviamente Europa tiene una discusión muy fuerte en estos temas, ¿verdad? De valores, de antivalores, de moral, de ética, de estética, de muchos aspectos que yo creo que han sido propios tal vez de sociedades avanzadas, ¿verdad?
que incurren en una serie de situaciones y de pensamientos, ¿verdad? Yo pues soy respetuoso de estas creencias, de los valores y demás, pero ahorita precisamente con la situación de la pandemia se pusieron en evidencia y afloraron muchas situaciones complejas en Europa a raíz de que las comunidades o los estados empezaron a invertir en algunas situaciones que de alguna manera pudieran poner en riesgo la unidad de la familia o los principios fundamentales de la familia, ¿verdad? Entonces, aquí es un tema muy, muy complejo porque mucho se invirtió, por ejemplo, en operaciones para cambio de sexo, o sea, para ese tipo de situaciones. Y ahora que se necesitaban ventiladores, que se necesitaban insumos en las áreas de cuidados intensivos, no existían. Y aquí yo pongo en valor que la generación que hoy fue golpeada en Europa, por ejemplo, y que está siendo golpeada también acá, es la generación que logró generar un sistema de bienestar social del cual disfrutan hoy la generación de gente dentro de los 20 a los 40 años. Entonces, sí hay muchos temas ahí a analizar. En el caso de Guatemala, yo considero que tenemos una serie de valores, es decir, también la Constitución reconoce los valores morales. Lo que pasa es que no los describe la Constitución, pero sí reconoce la importancia de que las personas tengan valores morales y tengan principios morales. O sea, sí hay un artículo que lo reconoce así, pero no hay un recital de cuáles son esos valores. No hay una tipología de valores planteada en la Constitución. Eh, Hay un valor que para mí es supremo, que sí está, por lo menos el concepto, y que yo siempre lo invoco porque me parece que es muy importante para entender la importancia de las relaciones de confianza interpersonal que está previsto en el artículo 4 de la Constitución. Si bien el epígrafe o el título de ese artículo se refiere al derecho a la igualdad, en realidad, a la hora de analizar el contenido de este artículo, habla de que los guatemaltecos debemos guardarnos conducta fraternal entre sí. Y esto es sumamente importante porque es un mandato constitucional. Está plasmado en el artículo 4, ni más ni menos, que es la parte dogmática de la Constitución. O sea, no es si quieren los guatemaltecos, es que deben guardarse una conducta fraternal entre sí. Y yo creo que esa es la semilla embrionaria también de la resiliencia, que es otro concepto también que se puso muy de moda recientemente, ¿verdad? La capacidad de resistir, la capacidad de sobreponerse ante las adversidades. Y hoy estamos viendo que necesitamos tener esa conducta fraternal entre nosotros, que lamentablemente no la estamos viendo en la clase política, hay que decirlo, ¿verdad? Hoy que deberíamos de tener unidad en el país, la unidad nacional, vemos que hay algunas fisuras, ¿verdad? En algunos líderes políticos, y eso es sumamente perjudicial para el momento que estamos viviendo de pandemia. Es cierto, hay gente que está en unas situaciones muy complicadas en el interior del país, o incluso no hay que irse tan lejos. Todos vemos personas con banderas blancas por ahí pidiendo alimentos en las áreas urbanas, porque, digamos, los problemas en las áreas periurbanas son dramáticas también, ¿verdad? La pobreza en el área metropolitana es una pobreza muy compleja, ¿verdad? Y todo eso yo creo que nos debe hacer pensar de que tenemos que entender esos valores que están ahí en la Constitución, que tal vez no están del todo definidos, pero que sí hay elementos importantes como para entender que parte de lo que el constituyente dejó previsto fue por lo menos guardarnos esa conducta fraternal entre sí. Y con esto termino esta primera parte de mi intervención, que es el que todos recordamos las historias. Yo no había nacido en el terremoto del 76, yo soy modelo 78, pero creo que todos hemos escuchado algunas anécdotas de las que vivieron nuestros papás o nuestros abuelos, ¿verdad? Cómo esa gente tuvo que salir en medio de la nada, de la noche, y quedarse meses afuera y su casa destrozada. Hoy algunos que tenemos una vivienda digna, pues todavía entramos a dormir a nuestra casa, ¿verdad? Estamos obviamente
cuidándonos de un virus, de una pandemia que es letal, que la hemos visto, ¿verdad? En algunas personas. Ya todos tenemos algún conocido que se contagió o algún conocido que lamentablemente batalló y no pudo sobrevivir. Pero yo creo que tenemos que buscarle, digamos, cómo ser resilientes, y ahí yo creo que radica un primer valor, yo diría, Eduardo, Luisfer y Juan, es el tema de guardarnos conducta fraternal entre sí. Si pudiéramos entender el alcance y la dimensión de este concepto, yo creo que pudiese ser más asequible el texto constitucional y poder entender que ese es un valor fundamental para la convivencia pacífica que necesitamos los guatemaltecos. Ok, gracias. Juan. Gracias, Eduardo, gracias, Arkel. Yo coincido con Arkel en ese punto de partida, digamos, como lo enmarcaste, Eduardo, usaste la palabra Estado, ¿verdad? Coincido con Arkel en el punto de partida de la Constitución. Sin embargo, yo quisiera enmarcar la idea de la Constitución de una manera tal vez un poquito distinta, digamos. Para mí, el texto de la Constitución, que es sumamente valioso, sumamente importante, debe servir como un marco que genere las condiciones y que proteja ciertos principios o ideales fundamentales y claramente para mí serían la vida, la libertad y la propiedad, para que las personas puedan, de acuerdo a su conciencia, desarrollar los valores que les permitan colaborar mejor en sociedad. Y para eso el marco constitucional es fundamental para establecer las condiciones básicas de justicia y la protección a, por ejemplo, a la institución quizá más básica de una sociedad libre, que es el contrato, ¿verdad? El administrar la justicia, el poder realizar el arbitraje para resolver disputas y demás. Pero en términos de valores en general, eso queda ya en la conciencia de las personas, el desarrollo de esos valores, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su contexto cultural, de acuerdo a sus creencias religiosas y demás. Me llama mucho la atención, no había reparado en el tema de la conducta fraternal del artículo 4 de la Constitución. Yo lo veo y, digamos, sin ser constitucionalista, lo interpreto más como un ideal. El tema del amor fraternal o de la fraternidad para mí está muy enraizado, digamos, en el concepto bíblico del amor. Nosotros sabemos de que bíblicamente, por lo menos en el Nuevo Testamento, hay 4 palabras para el amor y una de esas palabras es de donde sale la idea el amor fraternal, ¿verdad? Y en tanto amor, no puede ser regulado, no puede ser legislado y no puede ser ordenado vía mandato constitucional. Es una acción libre, es una acción voluntaria. Y el compromiso del amor fraternal es un compromiso sumamente serio. Las mismas palabras de Jesús nos lo revelan. Cuando dice nadie tiene mayor amor que que el que da su vida por sus amigos. Eso trasciende, digamos, cualquier mandato u obligación constitucional. De hecho, es mucho más fuerte y mucho más pesado, ¿no? Entonces, para mí, digamos, como Estado, como nación, el hecho de que tengamos una constitución debe servirnos a nosotros para establecer el marco dentro del cual podemos con libertad vivir en sociedad de acuerdo a nuestros valores y nuestros principios y poder cooperar y ayudarnos a florecer, ¿no? Entonces, quizá para mí es importante, digamos, ese marco, como decía, más para establecer la cancha, para hacer el rayado de cancha, digamos, como un campo de fútbol, más que decir exactamente a quién tengo que pasar el balón, ¿no? Y a mí me llama mucho perdón. No, ahorita con lo que de la interacción y parte de lo que queremos desarrollar en el programa es la que siempre hablamos de que hay crisis de valores. Hablamos de que en el gobierno llegan las personas que se corrompen, el que tiene valores no quiere entrar al gobierno porque dice que ahí va a ser afectado. Y tal vez aquí, Arkel, tú viviste en España. Ayer estaba leyendo la carta que el rey Carlos envió a su hijo Felipe diciendo que
él iba a salir de España, se iba a retirar por casos de su vida privada y que esto estaba repercutiendo en él y que iba a abandonar el país. Eh, ¿Cómo conciliar esto? Porque, bueno, desde este lado del mundo vemos a una figura política que estaba ofreciendo la monarquía como una buena figura y de repente a su edad avanzada se desploma totalmente, no sé qué tanto, pero vemos otra vez, aunque al final es política, ¿verdad? Vemos el desplome otra vez de la política y de los valores. ¿Cómo observas esto? Bueno, yo creo que en países de monarquía parlamentaria, ¿verdad? Como es el caso de España, en realidad la figura de los reyes ha sido clave en distintos momentos, ¿verdad? Específicamente en la transición, el caso de don Juan Carlos, eh, con una, con una persona a su lado de mucho valor, como fue lo ha sido doña Sofía, ¿verdad? La reina Sofía, ahora reina emérita. Yo creo que también en España entender lo que está pasando hoy, tratar de contextualizar, hay que calar, ¿verdad? Hay que llegar muy profundo a todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pasar de un bipartidismo que cuidaba y preservaba la corona, aunque fueran socialistas unos, ¿verdad? Y otros, pues, ahí estaban metidos liberales, conservadores y demás en el Partido Popular, pues había un pacto de respeto por la corona. Hoy el multipartidismo está trayendo otras maneras de pensamiento, ¿verdad? El avance de la sociedad española al haberse incorporado a la Unión Europea y vivir de las bondades de la Unión Europea está trayendo también otras formas de pensar. Entonces, es un tema bastante complejo, pero uno pensaría que un rey debería de morir en su país, ¿verdad? Y digo morir porque obviamente la edad también está bastante avanzada, don Juan Carlos, ¿verdad? Y con achaques y demás. Aquí hay temas también que son profundos y que a la gente no les gusta. Recuérdense que también ahí hay un tema de cuando en su momento don Juan Carlos se fue de cacería, ¿verdad? Creo yo que fue a Botsuana, ¿verdad? Con el tema de los elefantes, los animalistas. Es decir, es la vida de un político, porque al final el rey es el jefe del Estado en España. La vida de un político a esos niveles es bastante compleja, ¿verdad? Y bastante pública. No es sencillo, además se dieron algunas cuestiones de señalamientos de corrupción a lo interno de la familia. Es complejo, de verdad es complejo. El sistema puede llegar a corromper a algunas personas, ¿verdad? Puede llegar a ser fácil relativamente caer en situaciones, pero yo creo que los valores ahí, otra vez, ¿verdad? Volvemos al tema de los valores, de la importancia que puedan tener. Yo ahí con lo que decía Juan sobre el tema de la conciencia, es un tema todavía mucho más profundo, ¿verdad? Y hasta cierto punto eh, riesgoso cuando también hemos visto otros países que han llegado a, por ejemplo, regular la objeción de conciencia, ¿verdad? O sea, yo puedo objetar mi conciencia y oponerme a un derecho establecido en una norma. Ese es un tema que puede llegar a ser complejo, ¿verdad? Y lo hago por mi creencia, por ejemplo, no voy a donar órganos, no voy a donar sangre, me voy a oponer a la eutanasia, o sea, estos temas que son complejos, ¿verdad? Que Guatemala todavía no les ha querido entrar, ¿verdad? Que son temas muy complejos, somos una sociedad muy conservadora en algunos casos, ¿verdad? Pero, digamos, el tema de la conciencia es un valor propio, ¿verdad? Eso es de cada quien. Yo ahí entiendo a Juan, pero si nosotros empezamos a arar en ese terreno de la conciencia, pudiésemos llegar a despertar temas como la objeción de conciencia. La Constitución Política de Guatemala lo más que llega es el derecho a la resistencia pacífica, ¿verdad? Para dejar de cumplir o para oponerse a un régimen, digamos, o a una serie de situaciones que puedan ser abusivas desde el punto de vista de la combinatoria que traen o digamos del apercibimiento que traen para la ciudadanía. Es a lo más que llegamos, pero no hemos regulado y esperaría yo que no se regule porque es un tema también difícil entonces para poder hablar de un Estado de Derecho, el que la gente pueda objetar su conciencia. A mí me gusta mucho la filosofía pragmática de Fernando Savater, un escritor español. Eh, Él menciona que hay creencias que no tenemos por qué respetar.
Aquí nos han vendido de que todas las creencias se tienen que respetar, y aunque sea cualquier creencia. Y no necesariamente. Por eso tenemos que tener un pacto social, ¿verdad? Que decía Juan, o el contrato social, que es la Constitución, tener bien marcada esa cancha. Porque, y lo ponía, por ejemplo, en uno de los libros, no recuerdo si es Política para Amador o será otro de los de maestro Fernando Sabater, y él decía, por ejemplo, no vamos a respetar que en algunos lugares de África, por ejemplo, haya una vulneración al himen de las niñas, ¿verdad? Un sometimiento absoluto, ¿verdad? Terrible, para privarlas de ciertos derechos, de su libertad y su indemnidad sexual. O sea, son creencias que no se pueden respetar. Y aquí en Guatemala tenemos, por ejemplo, que mucha gente invoca, y aquí voy a entrar al tema del pluralismo jurídico, al tema del derecho indígena, que puede ser. Ayer alguien me pasaba una nota de una municipalidad que es predominantemente indígena, y ellos están poniendo otras restricciones adicionales a las que está poniendo el presidente de la República, y en la parte final decía que eso es de acuerdo a la costumbre, y eso tampoco puede ser, porque entonces tendríamos 340 presidentitos y 13,000 presidentitos chiquitos, que son cada una de las comunidades registradas en el INE, 13,000 comunidades. Eso tampoco puede ser. Además, fíjense que desde el punto de vista del derecho indígena, que se basa, yo no estoy en contra del derecho indígena, de hecho hay muchas cosas mucho mejor normadas en el derecho indígena que en el que nosotros llamamos derecho oficial. Pero algo que me llamó mucho la atención de esta nota fue que decía que por la costumbre, entonces no se podía hacer tal cosa, que por la costumbre. Pero la costumbre, ¿costumbre de qué? Si esta pandemia es inédita. O sea, el derecho indígena se basa por principio fundamental en la práctica reiterada de una solución a casos similares. Y aquí no ha habido un caso similar. Entonces no puede invocarse desde un punto de vista estrictamente jurídico, no se puede invocar la costumbre. Entonces hay ciertos límites. Si no están puestos los límites, podemos llegar a tener una anarquía, ¿verdad? En donde cada quien puede hacer lo que quiera, objetar su conciencia, decir que tiene la costumbre, aunque no, en su vida ha hecho algo reiterado que sea una costumbre. Entonces yo creo que estos temas sí son muy importantes. La Constitución se queda corta en algunos temas. Hay gente que no le gusta meterle mano a la Constitución. Hay gente que admira con los ojos cerrados la Constitución de Estados Unidos porque es bastante puntual, ¿verdad? Escueta, no es tan larga como la nuestra, pero claro, Estados Unidos no tiene 23 idiomas a lo interno, ¿verdad? Y no tiene una multiculturalidad, no tiene, es muy distinto, cada estado es diferente. A mí, si me lo permiten, Guatemala lo que más se parece más a Bolivia, estando tan lejos de Bolivia que Estados Unidos, es innegable. Entonces, todo eso yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Arkel y Juan, vamos a ir ahorita en estos momentos a un corte y regresamos en esta conversación que tenemos con Juan Callejas y Arkel Benítez. Te damos algunos consejos de prevención conocidos como bioseguridad. Tenemos 3 puntos vulnerables a la contaminación en el cuerpo humano: el área del rostro, nuestras manos y la planta de los zapatos. Al ingresar a su hogar, se recomienda dejar los zapatos afuera y usar sandalias, que no hayan tenido contacto con el exterior. Inmediatamente, al ingresar al hogar, se debe aplicar jabón de manos y agua realizando un buen lavado de manos. El paso siguiente es secarse con papel desechable o una toalla asignada para cada miembro de la familia. Debemos limpiar todos los objetos personales que usamos en el exterior, como por ejemplo llaves, billetera, reloj, entre otros, aplicando líquido desinfectante. Con una mezcla de una medida de cloro por 5 de agua, podemos hacer un líquido para limpieza de objetos en el hogar. Es responsabilidad de todos cuidarnos y seguir las instrucciones oficiales del Ministerio de Salud. Y recuerde, en todo momento, vaya con Dios. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa de Vamos Guate, recordando de que usted nos está escuchando por la 98.1 FM Ilumina el Camino, y también puede ver este programa por la página de Facebook de Vamos Guate y 98.1 en letras. Así que estamos aquí hoy con Juan Callejas y Arkel Benítez. Están con nosotros hoy hablando sobre qué valores como Estado deberían de regirnos a nosotros. Y aquí pues han estado ampliando bastante. Yo solo quiero retomar otra vez la Constitución de la República de Guatemala.
donde habla sobre la invocación a Dios. Hay algo que me llama mucho la atención, porque Arkel mencionó que la palabra moral está estipulado, y eso está en el artículo 135, inciso C, que habla sobre que nosotros como ciudadanos debemos de promover la moral. Pero me llama mucho la atención también que aquí dice, en la invocación, dice que los valores espirituales y morales de la sociedad, pero lean lo que dice antes, dice reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales. Y ahí es algo de donde yo me quería, en esta discusión que tuvimos con unos amigos con respecto a si deberíamos de ser regidos, yo creo que es claro que los principios morales deben de provenir de la familia, no deberían de estar como estipulados en que usted no tiene valores, entonces usted ya es ciudadano, entonces usted comienza a hacer valer esos valores que están constitucionalmente estipulados. Yo creo que el seno familiar es en donde se deberían de fomentar los valores y por ende el bien común, como lo dice también la Constitución de la República. El respeto al bien común, bueno, si usted se quiere ir a los mandatos bíblicos, es pues ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Respeta lo que no es tuyo y no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Cuando ya menciona valores espirituales y después nos vamos a que hay un segmento que dice que el Estado es completamente laico, no se debería de involucrar, pero la Constitución de la República hace una invocación y habla sobre valores espirituales. ¿Cómo estaríamos entendiendo esta, pues posiblemente para unos confusión o para otros, pues una buena práctica de estar invocando los valores espirituales y morales que provienen del seno familiar? No sé quién de los dos quiere. Tal vez Axel, Barker, perdón, por su tiempo. ¿Okay? Sí, gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, ya tengo que salir, ¿verdad? A una reunión, pero sí, yo precisamente cuando hablé al principio, Eduardo, y tú muy bien recogiste ahorita dónde está normado esto de los valores morales o de promover la moral, yo coincido con tu interpretación. O sea, además que es bastante claro lo que está establecido ahí. La familia es fundamental. Los antivalores o la crisis de valores, a mi criterio, vienen precisamente de la familia, ¿verdad? De cómo está estructurada la familia. En Guatemala, lamentablemente, hemos tenido, digamos, muchas situaciones que han provocado la ruptura de las familias, ¿verdad? Pero no necesariamente la ruptura de la familia debería de acabar con la responsabilidad maternal y paternal, ¿verdad? Hoy existen hogares monoparentales por diversas situaciones, ¿verdad? Algunos porque incluso se tuvieron que ir a Estados Unidos a buscar, digamos, trabajo, ¿verdad? Nuestros migrantes, y dejaron a su familia. O sea, hay muchas razones por las cuales hoy existen hogares que no son, digamos, en el concepto que tenemos de un papá y una mamá, unidos, digamos, viviendo juntos bajo un mismo techo. Pero la importancia aquí es tener la responsabilidad maternal y paternal, que yo creo que eso es un principio fundamental para poder hacer vida en familia. Y una vez en familia, poder generar una serie de valores que permitan ser ese pilar de la sociedad, que es lo que se espera realmente de una familia, que puedan hacerse valer dentro del seno de la familia esos otros valores espirituales fundamentales, esas creencias que solo deberían tener por límite precisamente los derechos humanos y el respeto a los demás. Si hay una creencia, por muy espiritual que pueda ser, que ponga en riesgo el pacto social, los valores, esa cancha demarcada a la que se refería Juan, pues entonces esta creencia simple y sencillamente tiene que ser restringida, porque si no, entonces cada quien lleva al infinito cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de valor. Promover la moral de alguien. Yo puedo ir a tocar cada una de las casas y promover mi moral, tratar de contagiar a otros de mi moral. Pero imagínense que yo quiera hacerlo eso a las 7 de la noche, 8 de la noche o a las 10 de la noche, ir a tocar timbres a la casa. O sea, hay cosas que
se tienen que entender también, ¿verdad? Que hay un espacio para poder hacerlo. Y eso es a lo que yo me refería de la importancia de regular, digamos, por lo menos el procedimiento de cómo se debe de promover la moral. O sea, no estamos hablando de que desarrollemos un catálogo en la Constitución de moralidad, pero por lo menos saber cuáles son los límites que se tiene para el tema de la moral, ¿verdad? Y aquí hay muchas situaciones, ¿verdad? En juego, ¿verdad? Hoy hay muchas religiones y muchas situaciones que se dan, pero yo llegaría a la génesis de todo, la base de todo, regresar a la base de todo, que es la familia. Yo interpreto también de esa misma manera. Creo que no hay que tener un enorme catálogo de valores morales establecidos, porque pues entonces ahí puede ser que se caiga en un autoritarismo legislativo, ¿verdad? Y menos que ahorita y menos que fuera precisamente este Congreso, ¿verdad? El que nos dijera qué valores morales tenemos que tener, o cualquier Congreso, o sea, no me refiero a este en particular, pero cualquier Congreso. Yo creo que eso es sumamente delicado, sumamente sensible, pero yo creo que el momento más respetable que hay cuando se gestan y se definen algunos derechos es cuando se elabora una reforma a la Constitución, porque se supone que está bastante más legitimada que una ley, digamos. Entonces yo creo que ahí yo coincido, o sea, regresar a los valores morales de la familia es elemental y es fundamental. ¿Sí? Juan. Gracias. Yo parto, digamos, de una concepción quizá un poquito distinta, porque no miro necesariamente los extremos entre, digamos, el individuo de ciencia y el Estado, sino que existe una serie de instituciones intermedias libres y voluntarias donde las personas se asocian entre sí, colaboran entre sí, y eso genera cultura y genera valores que van desde instituciones tan importantes como la iglesia hasta el club de lectura, el club de costura, el equipo de fútbol de la cuadra, cuestiones que surgen espontáneamente y que nos ayudan a poner a prueba justamente las creencias y valores que tenemos y que nos permiten ir corrigiendo y que nos permiten ir trayendo ese equilibrio. Obviamente en el ámbito, en el ámbito público, en el ámbito macro, si quieren, el campo para discusión de esto es la plaza en el sentido de el hacer público, digamos, el poder llevar a la mesa nuestros planteamientos, nuestras ideas y tener una discusión y un debate sano sobre estas ideas para buscar los consensos entre nosotros. Digamos, quizá el lugar donde eso adquiriría una expresión grande o donde idealmente veríamos realizado ese debate es el Congreso, digamos, donde las distintas partidos partiendo, asumiendo que tienen una ideología clara y una propuesta clara, pueden llevar a la discusión pública con libertad distintas ideas y visiones y alcanzar los consensos y alcanzar los debates. Entiendo, digamos, la preocupación de Arkel, perdón, del tema de una objeción de conciencia llevada al extremo, pero no necesariamente creo que sea ese el caso, digamos. Cuando vemos la historia de los movimientos de objeción de conciencia, nunca han sido necesariamente extremistas. Y son contados los casos de quienes han actuado libremente bajo la objeción de conciencia y generalmente los resultados de su accionar han sido individuales. Pónganse a pensar en Muhammad Ali, por ejemplo, que él bajo objeción de conciencia, habiéndose convertido al Islam, no fue a pelear a Vietnam. Y la normativa norteamericana permite ese tipo de objeción, o el mismo caso de la película esta de Hacksaw Ridge, no recuerdo el nombre del soldado, que era adventista y pacifista, y entonces él va a la guerra, pero por objeción de conciencia nunca empuña un arma, ¿verdad? Difícilmente se va a llevar eso a una anarquía. Y yo sí creo que existiendo instituciones intermedias
fortalecidas, no necesariamente por el gobierno y no necesariamente oficinas del gobierno. La posibilidad de cooperación entre nosotros de manera voluntaria y de manera libre y de manera responsable se puede dar. Creo yo que el hecho de que vivamos en una sociedad multicultural con varios idiomas y todo, solo nos fortalece. No debe ser algo a lo que le tengamos miedo y no debemos creer que el reconocer la libertad individual de cada una de estas personas debe ser algo que nos asuste. Al contrario, debe ser algo donde encontremos la posibilidad de un diálogo más amplio para fortalecernos más. Y por supuesto, cada institución paralela y complementaria a la familia, como decía, la iglesia, la escuela, el club de lectura, el equipo de fútbol de la cuadra, cumple una función. Incluso la manera en que aprendemos a vivir en comunidad y nos organizamos cambia, crea o desincentiva este tipo de valores. Por ejemplo, cuando uno jugaba fútbol en la cuadra antes y cuando uno se sentía más seguro para hacerlo y todo, no había necesidad de policía. Pero ¿quién era el policía? La mamá de mi amigo, la abuelita de mi amigo que se sentaba afuera, le voy a decir a tu mamá que dijiste una mala palabra o no sé qué. Ese tipo de interacción comunitaria no necesita pacto social constitucional, no necesita artículos en la Constitución. Lo que necesita es la posibilidad de poder vivir juntos. Y yo creo que eso, incluso en estos tiempos de la pandemia, se puede llegar a fortalecer. ¿Por qué? Porque las personas están regresando más temprano a su casa. Entonces ya no llegan a las 10, 11 de la noche por el tráfico a su casa, llegan antes, entonces ya hay una posibilidad más de verse con los vecinos, de interactuar con los amigos de la cuadra, de salir si quieren, a caminar o lo que sea, y eso permite crear esos lazos de comunidad que una sociedad donde todo se cierra a las 9 de la noche, donde el tráfico no aguantaba para más, donde salgo a las 4 de la mañana porque hay que dejar a los niños al colegio y ya sea me voy a dormir al parqueo de la oficina o voy a buscar un gimnasio donde medio hago algo. Ahí ya nos habíamos separado, habíamos perdido el sentido de comunidad. Hoy las familias tal vez incluso pueden desayunar y cenar juntas. Algunas aprendieron a comer los 3 tiempos juntas y eso crea una dinámica que genera cultura, que genera valores y que nos debería fortalecer como tejido social ya a la hora de salir a vivir en público, ¿no? Y esta parte, Juan, de lo que hablaba Arkel, de la conducta fraternal, cuando yo trasladamos el tema de los valores a la parte de gobierno, y no solo la parte de gobierno, también en la iniciativa privada, hay una cantidad de actos de corrupción, ¿verdad? Lo que pasa es que la política es lo que más se ve, pero vemos desde gente que hace doble negocios, o sea, fueron contratados para hacer algo y están haciendo otra cosa, no están haciendo nada, o están malversando fondos también dentro de la misma iniciativa privada. Por ejemplo, gente de compras, por ejemplo, en las empresas donde dan trabajos, pero sí te dan algo a cambio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo analizamos la pérdida de valores cuando alguien llega al poder? Porque, digamos, tampoco se puede normar todo. O sea, yo debería de asumir que si yo contrato a alguien, ya sea para gobierno, para iniciativa privada, para iglesia, para donde sea, pues va a ser una persona con estándares altos. O sea, que creemos que tenemos estándares altos y de valores, o quizás no los tenemos como pensamos. Yo creo que va por 2 vías. Y yo les recomendaría muchísimo, hay un libro que escribió entre un argentino y un australiano, el argentino se llama Osvaldo Schenone y el australiano se llama Samuel Gregg, que se llama Una teoría de la corrupción. Y que es interesante porque el subtítulo del libro es una teoría de la corrupción, teología y economía del pecado. Es muy interesante el análisis que hacen porque tiene que ver con dos cuestiones. Una, por supuesto, hay situaciones de fuero interno donde las personas, pues de acuerdo a un set de valores personales que han aprendido, que han adquirido, que han practicado, pues se conducen de cierta manera, ¿verdad? Digamos, la decisión de no robar no es una decisión, como dirían los economistas, spot. La decisión ya se tomó antes, no la tomo en el momento,
¿verdad? Porque si decido tomar la decisión en el momento, ya robé, garantizado, ¿verdad? Si yo anteriormente ya decidí que no lo voy a hacer y ya eso quedó internalizado en mí, pues entonces va a ser mucho más fácil huir de esa tentación. Ahora, también está el marco institucional. Friedrich Hayek habla mucho de esto, de cómo las instituciones, las reglas del juego son importantes, ¿sí? O sea, hay reglas del juego que incentivan la corrupción y reglas del juego que no incentivan la corrupción, ¿verdad? O que protegen, digamos. Mientras mayor discrecionalidad hay, mientras más pasos hay para seguir, mayores son las oportunidades de poder corromper o corromperse. Entonces, el diseño organizacional, el diseño de las reglas del juego, el diseño de los trámites, es sumamente importante para desincentivar la corrupción. Pero también no debemos simplemente confiar en que las reglas del juego son suficientes, sino también hay un importante trabajo de fuero interno, que es lo que hemos hablado. La familia en concurso, en compañía de las instituciones intermedias voluntarias y libres que ayudan a la familia a construir su propio tejido moral y su propia fibra moral y de valores, ¿no? Entonces, esa interacción de los dos no son ni mutuamente excluyentes, ni tampoco podemos simplemente depositar toda nuestra confianza en uno. Porque si hablamos de que debemos, de que las personas, y caemos en el error, y esta es una discusión teológica, ¿verdad? Pero si caemos en el error de que las personas son buenas por naturaleza, como calvinista yo parto de la depravación total, entonces parto de un extremo fuerte, digamos, en ese sentido. Yo sé de que nuestra naturaleza caída es proclive al pecado en todo sentido, desde el pecado, digamos, de moral, sexual, si quieren, hasta el pecado institucional de la corrupción. Y al final las decisiones siempre son personales. Ahora, tampoco puedo yo negar de que yo puedo crear las condiciones para que mis inclinaciones hacia el pecado se magnifiquen más, ¿verdad? Y crear unas reglas del juego perversas para poder ganar un negocio o lo que sea. A mí nunca se me va a olvidar, nosotros hicimos un trabajo para una institución del Estado justamente de capacitación en servicio al cliente y demás y todo. Y una de las personas con la que estábamos, el asistente del director de esta institución del Estado, que había sido mi pastor de jóvenes en una iglesia antes y que nos había visto crecer en esa iglesia, amigo de mi familia y demás, dice, mira, hagamos la propuesta de compadre hablado para que ustedes ganen, porque esto hay que subirlo a Guatecompras y todo. Yo no lo podía creer. O sea, ¿me entienden? O sea, yo estoy hablando con alguien que había sido mi pastor de jóvenes y que me está diciendo que amañemos el juego para que nosotros ganemos. Y le dije, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer una propuesta, unos términos de referencia que sean abiertos para todo el mundo. Y si nosotros no ganamos, no ganamos. Y aquí es donde, Juan, yo quiero tal vez como ampliar un poquito, porque a veces cuando hablamos de personas que abiertamente profesan una fe, estamos hablando de cualquier persona que se hace llamar de algún tipo de religión, automáticamente nosotros como seres humanos esperamos que esas personas actúen conforme a esa fe que profesan. Y ahí me llama mucho la atención porque lo hablabas desde el hecho de que todos somos falibles, todos fallamos, no hay perfectos, ¿verdad? Inclusive, si hubiese aquí algún perfecto, de repente ya hubiera sido extraído como Enoc, ¿verdad? Porque ¿qué está haciendo en esta tierra el santo blanco y puro, ¿verdad? Ya no debiese estar participando, pero me llama mucho la atención porque, por ejemplo, hablas de temas como este, de corrupción, pero también vemos, por otro lado, gente burlándose de otra gente en el chat, por ejemplo, que a mí me impacta porque cuando uno va o tiene la oportunidad de hablar en una iglesia y pregunta quiénes de aquí se animan a ir a linchar a alguien, nadie lo hace,
Nadie quiere agarrar un tambo de gasolina y prenderle fuego a alguien. Pero en los medios de comunicación se dejan venir con todo y pierden esos santos valores que supuestamente profesan. Voy a dejar la pregunta en la mesa porque ya vamos a tener que ir a un corte y regresamos. Hoy está con nosotros Juan Callejas. En el primer segmento estuvo Arkel Benítez. Así que deje sus comentarios en la página de Vamos Guate. Usted puede dejar ahí sus mensajes, puede participar durante la transmisión del programa al 30 44 88 88, 30 40, no, 30, ¿cuál es el teléfono? Mejor a través de las redes. Bueno, a través de las redes sociales. La interacción es más fácil ahí en este. Buenísimo, Este usted momento. lo puede hacer ahí. Así que vamos enseguida a este corte y regresamos. Hola, queremos invitarte a una fiesta espiritual. Este martes de 7 a 9 de la noche tenemos nuestro servicio de habitación, que es una fiesta en la cual el Señor Jesús es el centro. Hemos preparado canciones, pasajes bíblicos. Allí el Señor nos habla en palabra profética, nutriendo nuestro ser espiritual. Te esperamos. Así que aparta este tiempo en tu agenda para venir a adorar al Señor, sentir su presencia, permanecer en su gloria y venir a glorificar a nuestro Señor con todo lo que tú tienes para Él. Así que la cita es este martes de 7 a 9 a través de 99.7, Conectados con Dios y redes sociales. Te esperamos. Bueno, estamos aquí de regreso en Vamos Guate por la 98.1 FM Ilumina y recordamos también que usted nos puede sintonizar en las páginas de internet de Vamos Guate y 98.1. Solo le recuerdo que el 98 es en números y el 1 en letras, porque hay varios que comienzan ¿dónde? ¿Verdad? Comienzan a chatear o a preguntar, es 98.1 y el 1 es en letras. Estamos conversando con Juan Callejas de una pregunta que yo hice vía Twitter. Y como usted sabe, muchas de las personas que participan en este programa han sido porque han respondido o han aportado algo sobre los temas que nosotros posteamos, ya sea en la página de Vamos Guate, en las páginas personales de cada uno de nosotros, de Luis Fernando Galvez y su servidor. Luis Fernando. No, yo tenía una pregunta, perdón. Y la pregunta se había quedado en la mesa. Sí. Por favor, láncela. La pregunta se había quedado en la mesa. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Será que existe la doble moral que exigimos que otros cumplan, pero nosotros no la cumplimos como tal, que era lo que yo hablaba del linchamiento? O sea, bueno, hasta un hashtag hay ahorita de esto. Sí. ¿Verdad? Entonces, a mí hay varias cosas que me preocupan. Por un lado, es muy interesante ver cómo los opositores del cristianismo, que hay muchos ahora, exigen de nosotros una actitud cristiana. Y eso es fenomenal. O sea, porque ellos mismos están reconociendo que el cristianismo trae una propuesta distinta a la mesa. Y también nos ayuda a reflexionar sobre quizá una de las afirmaciones más fuertes que el Señor Jesús hizo para nosotros. Sí, en Juan 13, el verso 34 lo conocemos mucho. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Pero el verso 35 es sumamente interesante porque dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Aquí Jesús está poniendo el juicio, digamos, quienes van a juzgar si somos cristianos o no, no somos nosotros, es el mundo. Entonces, nuestra conducta hacia afuera debe provocar en el mundo, ya sean reacciones, ya sean positivas o negativas las reacciones, reconocer de que somos cristianos, ¿verdad? Entonces, ahí hay ese reclamo que está haciendo la sociedad, digamos, si quieren, progresista, o como lo querramos poner el título, señalando nuestra hipocresía, debe ser un llamado a la acción para nosotros de realmente vivir de acuerdo a esa expectativa. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que si vivimos así, el mundo no va a tener nada malo que decir de nosotros. Ahora, nosotros mismos sí hemos adoptado lamentablemente una postura que para mí es lamentable, y es esa postura combativa. El desafortunado, ¿cómo podemos ponerle? Amarre, porque no creo que haya otra mejor palabra,
entre una visión política de extrema derecha y la fe cristiana nos está haciendo pedazos. Porque nosotros mismos, desde los Twitters, Facebooks y demás cristianos, hemos nosotros emprendido un ataque que es inaceptable en contra de nuestros opositores. En la boca del cristiano no cabe la palabra facho o chairo. No cabe. No puede existir. No puede existir la palabra. Yo escribía en mi blog de que cuando estaba toda la discusión de non grato y demás, en el vocabulario cristiano no puede existir el non grato, porque nosotros mismos hemos sido recibidos en la familia de Dios por gracia a pesar de nosotros mismos, no gracias a nuestros propios méritos. Entonces, el llamado cristiano, si nosotros vamos si no estoy mal, es 1 Corintios 15 o 2 Corintios 6, no recuerdo ahorita exactamente, lo voy a buscar para dar la cita exacta, me cae mal quedarme con las citas en el aire. Somos llamados por el Señor a ser embajadores de reconciliación. Y eso significa ser embajadores de hacer las paces entre dos partes que están enemistadas. Entonces, nuestro llamado no debe ser necesariamente el del ataque a las personas porque hemos hecho caricaturas de ellos. Ya si una persona es de cierta ideología, nosotros no respondemos a la persona, sino a la caricatura que tenemos, y entonces entramos en un ataque que se vuelve deshumanizante. Y no hemos aprendido a debatir ideas, porque queremos silenciarlas por quién grita más duro, por condenaciones a ratos hasta injustas de las que nosotros mismos, digamos, cuando yo vi hace poco una ex candidata a la vicepresidencia, cuando cae enferma de COVID-19, una activista de derechos humanos bastante reconocida y con quien no compartimos en lo más mínimo ideas. Ella hablaba decía en su Twitter que ojalá le caiga la justicia de Dios. Como cristianos, si no tenemos idea de lo que significa la justicia de Dios, estamos mal. Nosotros mismos deberíamos de tener la idea de la justicia de Dios. Ahora, nosotros hemos sido salvos por gracia a través de la fe. Y si entendemos el castigo que cayó sobre Jesús en la cruz y la consecuencia de la que fuimos salvos, nosotros no podemos ni desear ni a nuestros peores enemigos el infierno. Ahora, el infierno es una realidad. Y nosotros debemos hacer todo lo posible porque las personas escuchen el mensaje del evangelio para que no paren ahí. Pero si nosotros mismos estamos condenando y estamos mezclando justicia de Dios con karma, porque esas dos palabras sean mezcladas en el mismo tweet de alguien que profesa ser cristiana y que quería ocupar una alta plaza de función pública como es la vicepresidencia, estamos en serios problemas. Entonces, pero yo creo que mucho ha caído por esa terrible mezcla entre una extrema derecha cuasi fascista a la que hemos estado cayendo, que no es lo mismo que un pensamiento en favor de la libertad, en favor de la dignidad de las personas. Hemos perdido el norte y entonces hemos caído, con tal de defender nuestra trinchera, hemos caído en grandes absurdos. Absurdos tan grandes como hasta llegar a querer legislar el perdón. ¿Ustedes se acuerdan que había una ley para el Día del Perdón Nacional que se propuso el año pasado? ¿Quién fue? Es un insulto a la fe cristiana, pues. Hubo una ley de Día del Perdón Nacional. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, sí, como cristianos nosotros tenemos que pararnos y decir, espérense, un momento, ¿verdad? No es así la cosa. Y lo que vimos... Dale. Me lleva algo también, Juan, con respecto a esto, porque volvemos a caer en esos principios, porque a mí me da mucha pena, pues, sería muy descortés de mi parte mencionar los nombres de los pastores, pero, por ejemplo, he visto pastores que violan no solo esto que estamos hablando específicamente como cristianos que somos, sino que también violan el inciso F de lo que respecta al artículo 135, que dice guardar el debido respeto a las autoridades. O sea, a las autoridades, sean como sean.
Por ejemplo, también hubo un ataque muy fuerte, y aquí quiero que me gustaría escuchar tu punto. No es para centrarnos en la conversación sobre esto, pero me llama la atención por ciertas reacciones que vi en las redes sociales cuando el señor presidente va a Quiché y hace un ritual de la cosmovisión maya, ¿verdad? Entonces, muchos se levantan en contra y dicen, qué barbaridad, ¿cómo va a ser posible? Pero no se hacen ese mismo cuestionamiento cuando van al Te Deum de la catedral, por ejemplo, ¿verdad? O a la inversa, ¿verdad? Cuando van al Te Deum de la fraternidad cristiana. Entonces, aquí esa doble moral es donde a veces yo no entiendo muy bien de cómo los líderes, ya sea tanto pastores que están tuiteando, haciendo memes, burlas, se quejan, señalan, destruyen con su voz a otros, por ejemplo. ¿Cómo debemos nosotros entenderlo desde nuestra cosmovisión judío-cristiana en preservar la moral, los valores, también hasta en esto? Porque a veces se nos olvida nuestra cosmovisión de fe a consecuencia cabalmente de eso, ¿verdad? De si sos crema o sos rojo, Barça o Real, izquierda o derecha. Que para mí muchas veces uno no debiese de, a mi criterio, y esto lo voy a dejar definido hoy, esto nunca lo había dicho al aire, pero yo no me creo de extrema derecha, yo me creo de un centro derecha, ¿verdad? Porque yo creo que Jesús es una balanza perfecta. ¿Verdad? Entonces yo sí creo que hay estos, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ves eso? ¿Verdad? No respetamos a las autoridades. Sí, a mí, ese es un problema muy, muy serio. Solo antes, 2 Corintios 5, ya lo encontré, ya me quité ese espíritu, es donde habla de que somos embajadores de reconciliación. Bueno, este tema, es parte, digamos, de la falta, creo yo, de la falta de formación política y la falta de formación de carácter de nuestros propios políticos. Porque, digamos, la misma cultura de Guatemala nos ha llevado a querer, de alguna manera, doblar rodilla ante quienes creemos que tienen la influencia, el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del momento político, queremos quedar bien con ciertas poblaciones o con ciertos grupos y demás, porque creemos que eso nos va a ganar puntos, nos va a ganar, esa percepción, ¿verdad? Popular. Eso es política. Ajá. Y eso es lamentable. Creo yo que en una sociedad como la nuestra, que ya es plural en el sentido de que convergen diferentes visiones del mundo, diferentes formas de ver la vida, etcétera, etcétera, una sana laicidad del Estado y de los gobernantes debe respetuosamente reconocer de que existen esas distinciones, pero no necesariamente sentirse obligado a participar. Y no debemos politizar la no participación, sino verlo como un reconocimiento de los gobernantes de una no participación en su calidad de gobernantes como oficiales públicos. Ahora, por el otro lado, eso no significa que nosotros debamos exigir que nuestros gobernantes no vivan de acuerdo a sus principios, a su religión, a su creencia. O sea, si un presidente es católico, si un presidente es evangélico, si un presidente es judío y demás, para mí es un buen ejemplo de consistencia a lo largo de toda su vida que participe de su fe, que viva su fe de manera personal o de manera familiar, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Sin necesidad de hacerla un show, sin necesidad de hacerla un espectáculo y sin necesidad de pedir púlpito, porque ese es otro problema, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos muchos alcaldes y demás que están así con el pastor más influyente de la iglesia y tienen púlpito. Y eso tampoco, eso cruza las líneas de la sana laicidad. Entonces, ambos tienen que aprender. Y nosotros como cristianos necesitamos aprender a reconocer y defender la libertad de los que creen diferente y de los que no creen. Yo soy amigo y fui compañero de la Universidad de Carlos Mendoza.
Y lo menciono porque quiero honrarlo en ese sentido. ¿Verdad? Carlos Mendoza es secretario de la Asociación de Humanistas de Guatemala. O sea, los que ven, digamos, un mundo secular, sin fe, etcétera, etcétera. No estamos de acuerdo en nada. ¿Verdad? Hemos estado en radio, hemos debatido, no estamos de acuerdo en nada, pero podemos conversar. Y a mí me dio mucha tristeza cuando él fue al Salón del Pueblo a presentar su postura como asociación cuando se estaba discutiendo todo el tema de la lectura de la Biblia obligatoria. Y ese salón estaba lleno en ese momento de pastores. Y fue vergonzoso ver cómo lo trataron, cómo lo abucharon, cómo lo humillaron, digamos, o buscaron humillarle de una forma que no es consecuente con el diálogo que los cristianos debemos de tener y sobre todo con cuestiones que ni siquiera deberían de estarse discutiendo en el Congreso. O sea, no es menester del Estado la educación bíblica, no es menester del Estado la reconciliación, no es menester del Estado el perdón, la oración, etcétera, etcétera. Pero el triunfalismo con el que hemos venido creyendo que tenemos los cristianos, que yo creo que es un espejismo, nos ha hecho creer que podemos nosotros imponer desde arriba nuestra fe a las personas, ¿no? Y la iglesia se ha desnaturalizado en ese sentido y los cristianos hemos mordido el anzuelo y es muy lamentable. Y yo creo que sí nos hace falta una fuerte dosis de humildad en ese sentido, de respeto, sobre todo porque en la defensa de las libertades de conciencia de nuestros opositores está embebida la defensa de nuestra propia libertad de conciencia. Okay. Porque el día va a venir en que un sermón cristiano, una cita bíblica, sea tipificado como discurso de odio. Y se nos va a voltear la tortilla. Tal vez creo que lo que mencionabas, Juan, creo que muchas de las defensas de los que se realizan, digamos, desde el lado de la fe o de los valores, hay como dos grupos, unos que defienden sin fundamento, es decir, desde la pasión nada más, si lo ves en redes, es muy pasional, pero poco fundamentada. Y los otros que se quedan en silencio, ¿verdad? Que se quedan en silencio porque dicen, mejor no me meto nada, si pongo un tweet me van a hacer pedazos, entonces mejor me quedo en silencio. Y es como, y pareciera que hay un buen grupo de ciudadanos como que han preferido quedarse en silencio y decir, no, mejor aquí me voy a mi trabajo, tengo mi empresa y hago las cosas sin meterme con nadie, ¿verdad? Que esa es la otra, que eso que la otra cosa que creo que nos está afectando también como sociedad, que bueno, por poner un ejemplo ahorita, el caso del vicepresidente que tiene un tema de antejuicio que prosperó. Ya hay una condena social, ¿verdad? O sea, ni siquiera ha llegado ni a juicio. Incluso hay una defensa y hay una condena. O sea, ninguna de las dos cosas ahorita van porque ni siquiera ha avanzado el proceso. Pero somos muy rápidos para juzgar antes de tener evidencia. Entonces creo que somos una sociedad que todavía necesita desarrollar más el pensamiento crítico fundamentado. Y eso creo que viene desde chiquitos, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, tendría que venir de la parte de la sociedad. El guatemalteco no tiene esa costumbre, del diálogo. Sí. O sea, si sentás a una persona, yo estuve en una oportunidad donde estaba la izquierda de un lado, la derecha del otro, y dio la casualidad que el moderador estaba en medio y del otro lado estábamos un amigo y yo, no voy a mencionar el nombre, estábamos en medio. Y realmente estos dos lados se atacaron, no pudieron dialogar. Y era por específicamente hacer una propuesta de un proyecto para unos fondos internacionales que iban a ayudar a comunidades en el occidente. O sea, no era ni de a ver quién quedaba en la presidencia, era solo buscar unos fondos. No se logró a consenso, Juan. No, y es difícil porque se nos olvida, digamos, el papel fundamental el papel de la ideología, en mi opinión, y este es como siempre lo he planteado, es no necesariamente sobre una discusión de fines, que en este caso, digamos, el apoyo a las comunidades de Occidente, etcétera, etcétera, sino que es la búsqueda de los mejores medios para alcanzar los fines. Ahora, en la discusión respetuosa, en el diálogo, en el verdadero diálogo,
que el posmodernismo no lo reconoce porque vivimos en nuestras propias burbujas y gana el que grita más recio, no necesariamente el diálogo. Está también implícita la idea de la humildad, es decir, esta idea es correcta, yo estaba equivocado, yo voy a corregir, y aplica para ambos lados. Obviamente, presentando la evidencia. Perdón, Juan, solo que decís, ¿gana el que más grita o el Sí. que más llora también? O el ¿verdad? que más llora. Del lado del victimismo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, nuestra incapacidad de diálogo y eso es algo que se fomenta en la familia. Si en la mesa no podemos hablar civilizadamente de fútbol, de religión y de política, ¿verdad? Difícilmente vamos a poder salir al diálogo en la plaza pública de estas cosas. Si en nuestras iglesias no se nos da la oportunidad de levantar la mano, preguntar, cuestionar y buscar aclaración, ya sea sobre alguna doctrina o sobre alguna práctica o alguna forma de hacer las cosas, sino que deben estar todos sometidos a la autoridad, digamos, cuasi dictatorial del pastor, pues tampoco vamos a aprender ese diálogo. Si en la empresa no se permiten llevar ideas, propuestas, sino que solo es la voluntad del dueño la que se hace, pues tampoco vamos a fomentar esa cultura de diálogo. Entonces, al final todo nace y nace mucho sobre la base del respeto a la persona humana. O sea, yo puedo dialogar con vos en tanto reconozca que sos una persona humana, como yo, con ideas, con propuestas, con inteligencia, con capacidad, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, cada 4 años vemos a cristianos o gente, entre comillas, de derecha, tener pánico porque el fantasma, entre comillas, del voto indígena va a llevar a las elecciones a inclinarse a un lado que no queremos, porque decimos de que ellos votan en ignorancia y demás, etcétera, nosotros mismos estamos deshumanizando a nuestros hermanos. Al final de cuentas, yo creería que ahí deberíamos de irnos mucho a Jeremías 29, porque eso lo he mencionado yo varias veces. El pueblo de Dios fue llevado en cautividad a Babilonia. Sí. Y el mismo Dios le dice, los estoy llevando ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces nosotros tenemos miedo de quién nos vaya a gobernar. El gran problema que hay es que porque vaya al Te Deum, porque mencione a Dios en una conferencia de prensa, no significa que yo viva los principios judeocristianos. Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos de marcar la diferencia, no importando quién esté gobernando. Así o sea, es. Al final tenés que, para mí solo hay un rey, solo hay un gobierno, sí. Es el gobierno de Dios. Y después viene el autogobierno, ¿verdad, Juan? O sea, viene la forma de cómo nosotros vamos a poder tener esa representatividad dentro de un estado en el cual estoy yo situado y tengo que velar por mis intereses. Ya estamos, realmente se fue el tiempo, ya estamos ahorita a pocos minutos de que termine este programa. Me gustaría, Juan, si pudieras mandarle un mensaje a nuestro radio escuchas de lo que se platicó hoy, ¿cuál sería tu opinión o el mensaje que les podrías mandar? Sí, la exhortación que yo quisiera darles a todos hoy es de que valoren su libertad, y valorar su libertad significa construir sobre ella. No es simplemente hacer lo que se me da la gana, sino tener la posibilidad de hacer lo que me corresponde hacer. Y esa valoración de la libertad implica también valorar la libertad del otro, amarlo como el Señor nos amó y aprender en esa posibilidad de amar al prójimo, a dialogar entre nosotros y a buscar esos consensos, o aprender incluso a estar en desacuerdo de una forma caritativa, ¿verdad? De una forma que muestre dignidad y que muestre respeto. Evitemos ese tipo de confrontaciones usando etiquetas y caricaturas y aprendamos a debatir las ideas, porque eso es lo que construye cultura al final. Y empecemos por casa. Las redes sociales son el peor lugar para debatir ideas. El mejor lugar es en la sala de la casa, discutiendo las trivialidades del día, desde incluso la decisión de si copiar o no en una tarea. Ahí empieza el camino para una sociedad más libre, menos corrupta, más honesta, más sólida y con mayor capacidad de amar a los demás, que al final es a lo que fuimos llamados, ¿no? A amar a nuestro prójimo
y no a imponernos sobre nuestro prójimo. Buenísimo, A mí gracias. me parece valioso lo que dice Juan ahorita de la capacidad, que las redes sociales no son el mejor lugar para debatir. A veces no se logra el consenso. Hay gente que está dedicada a destruir personas, a destruir pensamientos, incluso algunos medios, ¿verdad? A mí me indignó mucho ver un caricaturista de Prensa Libre, burlándose del presidente del Congreso en un estado de salud. Creo que eso no se vale, ¿verdad? Creo que eso, y no hay que compartir ese tipo de, creo que es basura mediática, creo yo, y que no representa lo que es esta sociedad. Y me encanta esta parte de debatir en la casa, en la mesa, porque a veces tenemos la creencia, aquí en la familia no hablamos ni de fútbol, ni religión, ni de política, y ya desde ahí nos estamos limitando nuestra capacidad de diálogo y de disenso, así que creo que son buenos temas para poder comenzar a compartir en la familia, y no necesariamente tenemos que tener razón en todo. Creo que esta generación que se le dice la generación de cristal, ¿verdad? Tal vez no es tan así, lo que falta es conversar más y estar más abiertos a la conversación, al diálogo, al disenso, ¿verdad? Sin necesidad de llegar a la confrontación y a la pelea. Creo que me parece buena esta parte. Bueno, al final, querida audiencia, pues el día de hoy hemos hablado, yo tal vez rescataría lo que hablamos desde un inicio, la invocación del nombre de Dios en la Constitución de la República, pero sobre todo que los valores espirituales y morales provienen del seno de la familia. Y yo creo que ahí es donde tanto usted como yo debemos ser intencionales en promover que esos valores, tanto nuestros hijos, nuestros nietos, como nosotros mismos, debemos de presentar ante la sociedad y modelar esos valores que tanto nosotros decimos cuando seguimos al líder de líderes, que es a Jesús. Así que, querida audiencia, espero que usted pues le hayamos aportado. Gracias también por su comunicación, por estar al tanto de las redes sociales. No se pierda el próximo martes. Usted tiene una cita con nosotros en su programa de Vamos Guate. Queremos invitarte a una fiesta espiritual. Este martes de 7 a 9 de la noche tenemos nuestro servicio de habitación, que es una fiesta en la cual el Señor Jesús es el centro. Hemos preparado canciones, pasajes bíblicos. Allí el Señor nos habla en palabra profética, nutriendo nuestro ser espiritual. Te esperamos. Así que aparta este tiempo en tu agenda para venir a adorar al Señor, sentir su presencia, permanecer en su gloria y venir a glorificar a nuestro Señor con todo lo que tú tienes para Él. Así que la cita es este martes de 7 a 9 a través de 99.7, Conectados con Dios y redes sociales. Te esperamos.